Hola a todos. Tras el primer vídeo titulado Historia de la acuariofilia, este es el segundo capítulo de la serie de mini documentales de carácter divulgativo que estoy realizando bajo el título Fundamentos de acuariofilia y corresponde con las características generales de los peces. Para desarrollarlo voy a seguir el índice que podéis ver en la imagen. En primer lugar, aclararé qué se entiende como un pez y desarrollaré en profundidad cada una de sus características. A continuación, haré un estudio de las formas de los peces y del sistema circulatorio. También expondré algunos apuntes acerca de nutrición y excreción, pero desde un punto de vista biológico, ya que el tema de alimentación en acuarios lo dejaré para otro vídeo. Y para finalizar, hablaré un poco de los órganos de los sentidos y de la reproducción. Antes de describir las características, una buena pregunta a responder es ¿qué se entiende por pez? Para ello, una buena respuesta la podemos encontrar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el cual define pez, procedente del latín piscis, mediante tres frases. En primer lugar, lo define como vertebrado acuático, de respiración branquial, generalmente con extremidades en forma de aleta aptas para la locomoción y sustentación en el agua. Seguidamente, añade que la piel, salvo raras excepciones, está protegida por escamas. Y para finalizar, indica que la forma de reproducción es ovípara en la mayoría de estos animales. De la definición de la RAE podemos extraer las siguientes características. 1. Los peces tienen la piel recubierta por escamas. 2. Los peces son vertebrados. 3. Los peces presentan extremidades en forma de aletas. 4. Los peces tienen respiración branquial. Y 5. Los peces presentan sustentación en el agua. Pero ahora vamos a ir desarrollando cada uno de estos apartados por separado. El primer punto es que tienen la piel recubierta por escamas, y en efecto, la piel de los peces se encuentra recubierta de estas, además de por una mucosidad. Entre la dermis y la epidermis se encuentran las escamas, que son láminas en forma de escudete que, imbrincadas con otras muchas de su clase, recubren total o parcialmente el cuerpo de los peces. Las escamas están formadas por tejido de tipo óseo, pero menos calcificado, lo cual les permite una cierta flexibilidad. Podemos diferenciar entre 4 tipos diferentes de escamas. Las placoideas, que son duras y están ancladas en placas basales próximas. Las ganoideas, que tienen forma romboidal. Las cicloideas, que son flexibles, delgadas y ligeras. Y por último, las ctenoideas, que son flexibles, delgadas y ligeras al igual que las cicloideas, pero además presentan un relieve pectinado. La segunda característica es que son vertebrados, pues el esqueleto de los peces puede ser óseo o cartilaginoso. Es óseo en el caso de los osteiches, dentro de los cuales cabe destacar la infraclase Teleostei, dentro de la clase Actinopterygii. El grupo Teleostei integra la mayoría de los peces comunes con formas más evolucionadas, y además del esqueleto óseo, se caracterizan por presentar cola homocerca, una vejiga natatoria en la mayoría de los casos, así como escamas cicloideas o ctenoideas. Un ejemplo en donde se puede apreciar bien la forma de las escamas es en el ejemplar de Osteoglossum bicirrosum, conocido como Arowana silver, que se ve en la imagen de la izquierda. Y es cartilaginoso en el caso de los condrósteos o subclase Chondrostei, que son mucho menos comunes y prácticamente inexistentes en la acuariofilia doméstica. Un ejemplo es el pez espátula del Mississippi o Poliodon spatula. El tercer rasgo es que los peces presentan aletas que pueden ser pares o impares. Las aletas pares se corresponden evolutivamente con los miembros de otros invertebrados. Ejemplos son las aletas pélvicas o las pectorales. Su principal función es actuar como estabilizadores del nado. Las aletas impares son el resultado de la fragmentación de una aleta embrionaria que recorre todo el contorno del pez desde la cabeza hasta el ano y que junto con las ondulaciones del cuerpo tienen finalidad propulsora. Algunas especies presentan peculiaridades en sus aletas, como el Siphophorus elleri, conocido como sifo o pez cola de espada, cuya aleta anal se transforma en un tubo conocido como gonopodio, que transporta el esperma durante los procesos reproductivos. Por otra parte, los escorpénidos, trachínidos y pteroideos presentan unas espinas modificadas conectadas con glándulas venenosas para defenderse, lo cual
los convierte en especies muy peligrosas y que no deben manipularse sin los conocimientos y equipamiento adecuados. Un ejemplo es el pez roca o Alophrine trispinosus que podéis ver en la imagen. Por otra parte, los ciprinodontiformes suelen presentar aletas y colas adornadas, las cuales utilizan durante el cortejo. El ejemplo más conocido es el de la Poecilia reticulata, conocida vulgarmente como guppy. Por último, los tríglidos, o familia Trillidae, y los lófidos, pertenecientes al orden de los lofiiformes, se caracterizan porque tienen aletas que utilizan para andar. Estas especies tienen poco impacto en la acuariofilia, aunque un ejemplo muy conocido por todos, debido a su uso gastronómico, es el Lophius piscatorius, o rape común. La cuarta característica hace referencia al tipo de respiración, que es branquial, es decir, mediante branquias, que son unos órganos muy vascularizados y dispuestos en finas láminas que absorben el oxígeno disuelto en el agua. Las branquias se encuentran a ambos lados de la cabeza de los peces, situadas en dos cámaras branquiales, protegidas o no exteriormente por un opérculo que puede abrirse y cerrarse. El opérculo tiene constitución ósea y membranosa y actúa como una válvula durante los movimientos respiratorios. El mecanismo respiratorio de los peces se basa en tres movimientos. En primer lugar, el agua inspirada por el pez pasa de la boca a las cámaras branquiales. A continuación, se produce la oxigenación de las branquias y la descarga de dióxido de carbono. Y por último, se produce la expulsión por la salida opercular o por las hendiduras branquiales, según la especie. En algunas especies, la respiración branquial es insuficiente y por ello han desarrollado sistemas respiratorios complementarios. Por ejemplo, los anabántidos o laberíntidos, suborden Anabantoidei de los perciformes, que viven en charcas y arrozales, están dotados de un órgano denominado laberinto, con el cual pueden aprovechar el aire de la superficie, es decir, pueden respirar oxígeno atmosférico. Ejemplos de anabántidos son el pez paraíso o Macropodus supercularis, el Betta splendens o el Elostoma teminiki, conocido como besucón, así como diferentes variedades de colisas. Por otra parte, peces como los Periophthalmus coelreuteri o saltarines de fango poseen un opérculo especial, revestido de pliegues múltiples que incrementan la superficie de intercambio gaseoso. Algunos covítidos, familia Covitidae, dentro de los perciformes, vulgarmente conocidos como lochas, pueden ingerir aire y extraer el oxígeno a través de una mucosidad intestinal altamente vascularizada. Ejemplos de esta familia son las botias, como la estrellata de la imagen, o los culis. Y por último, en otros, la vejiga natatoria ha evolucionado hacia un órgano respiratorio similar a los pulmones primitivos, como es el caso de los poliptéridos y de los protoptéridos, como el Protopterus annectens que se puede ver en la imagen. La quinta y última característica que los representa es la sustentación en el agua. La mayoría de los peces son ligeramente más pesados que el agua, lo cual, de primeras, supone un problema para su flotabilidad. Por ello, la evolución les ha dotado con diferentes mecanismos que permiten garantizarla. Por ejemplo, para evitar hundirse, los tiburones deben estar siempre en movimiento, lo que junto con la amplia superficie de la cabeza y las aletas pectorales aplanadas le permite mantener la flotabilidad. Además, también contribuye a esto la presencia en sus hígados de un aceite denominado escualeno, que disminuye la densidad del organismo. Por otra parte, la mayoría de los peces óseos, a excepción de los atunes, peces abisales y formas bentónicas como lenguados, han desarrollado una bolsa de aire denominada vejiga natatoria, la cual controla la flotabilidad del pez en el agua sin la necesidad de un esfuerzo muscular. Según la forma de la vejiga natatoria, podemos clasificar a los peces en dos subgrupos. Por una parte, los fisóstomos, que presentan un conducto que conecta el esófago con la vejiga natatoria y por lo tanto necesitan subir a la superficie para tragar aire. Esto está restringido a aguas poco profundas. Por otra parte, tenemos a los fisóclistos, que no presentan conductos y la vejiga debe llenarse a partir del oxígeno disuelto en la sangre por medio de una fina red de capilares. La siguiente sección de la presentación corresponde con las formas de los peces. En cuanto a esto, puedo argumentar que los peces presentan diferentes formas en función de su modo de vida, sus hábitos alimentarios y del medio en el que viven. En términos generales, podemos distinguir cuatro grandes grupos. Por una parte, los fusiformes, cuya morfología
está adaptada a grandes desplazamientos. Por otra parte, los semipertiformes, adecuados para vivir en fondos con huecos y grietas. Por otra parte, la morfología plana o deprimida, que está adaptada a fondos lisos de arena o a navegaciones lentas. Y por último, la morfología comprimida y perpendicular a la superficie, que se da en los peces que viven cerca de estas. Como ejemplo de morfología fusiforme, podemos destacar a la Rasbora brigitae o Borales brigitae. Como ejemplo de serpentiforme, al Pangio culi o Locha culi. Como ejemplo de morfología plana o deprimida, al pez banjo o Banjos banjos. Y por último, como ejemplo de morfología comprimida y perpendicular, al Pterophilium escalar. Siguiendo con la presentación, llegamos al sistema circulatorio. En cuanto a este, podemos destacar que la circulación sanguínea está íntimamente ligada con la respiración. La sangre se encarga de hacer llegar el oxígeno a todas las células del cuerpo del pez, a la vez que recoge el dióxido de carbono que se expulsará por las branquias. El corazón de los peces es muy sencillo, y a diferencia del nuestro, solamente bombea sangre venosa. Comprende un seno venoso, por el que llega la sangre al corazón, y una aurícula que comunica con el ventrículo, que se prolonga hacia adelante por el bulbo aórtico y la aorta ventral, de donde parten tantas arterias aferentes como arcos branquiales que se van a ramificar en finos capilares. La sangre venosa se desprende del dióxido de carbono y se carga con el oxígeno del agua. De las branquias, la sangre pasa directamente a irrigar los músculos de la región dorsal y las vísceras mediante dos raíces aórticas que se reúnen en una sola aorta dorsal que regresa al corazón por medio de los capilares y venas cardinales. Otro punto importante son los órganos relacionados con nutrición y excreción. Los órganos relacionados con la nutrición son el tubo digestivo, el hígado y el páncreas. La boca de los peces se encuentra a un extremo y puede estar dispuesta de diferente forma en función de cómo el animal obtiene el alimento. Los dientes también van a estar relacionados con el tipo de alimento, sirviendo principalmente para la sujeción y el desprendimiento de organismos y en algunos casos también para la trituración. Además de las mandíbulas, en algunas especies los dientes también pueden aparecer en la cavidad bucal y faríngea, incluso en la lengua. La faringe se abre lateralmente en las aberturas branquiales, le sigue el esófago y un estómago que puede ser muy distinto de una especie a otra. En su salida desemboca en el canal coledoco y el pancreático. El intestino finaliza en el ano y su longitud varía dependiendo de la alimentación. En los condrósteos presenta un repliegue interior en espiral, denominado válvula espiral. En muchos peces es frecuente la presencia de apéndices pilóricos al inicio del intestino con función de segregar jugos digestivos. El hígado es muy voluminoso y recubre parte del estómago y de los intestinos. El páncreas cumple la función de segregar enzimas digestivas. Por último, los productos de desecho procedentes de las funciones orgánicas son eliminados por los excrementos, mediante los riñones y a través de la piel. En cuanto a los órganos de los sentidos de los peces, podemos decir que dependen de un sistema nervioso central que consta de encéfalo y médula espinal. El encéfalo comprende dos lóbulos olfatorios, dos hemisferios cerebrales rudimentarios, un mesencéfalo en forma de dos bulbos y el bulbo raquídeo. Del encéfalo parten los diferentes nervios de los sentidos. El primer sentido que vamos a analizar es la vista. Los peces de superficie suelen tener mejor vista que los que viven en el fondo, pues algunos suelen ser depredadores tanto en el agua como en el exterior, donde cazan pequeños insectos. En el ejemplo de la imagen podemos ver a un Toseotes jaculatrix o pez arquero, aunque también algunas colisas han desarrollado estas técnicas. Por otra parte, podemos comentar que la visión de los peces parece estar afectada por una miopía, dado que el cristalino es casi esférico y solo puede enfocar la imagen de objetos muy cercanos. Los objetos lejanos pueden ser enfocados, pero solamente después de un proceso de acomodación. También se cree que los peces distinguen bien los colores, especialmente el rojo. Sus ojos suelen estar dispuestos en posición lateral, con visión independiente entre ellos, pero con un ángulo de campo total en conjunto, el cual se aproxima al círculo completo, aunque existen excepciones, como el miracielos de la imagen. En cuanto al sentido auditivo, los peces son capaces de captar la vibración producida por los animales dentro del agua o al caminar por la orilla. Su oído es similar al oído interno de los vertebrados superiores, pero con una audición más limitada.
Presenta también 3 canales semicirculares que le sirven para mantener el equilibrio. Otras especies utilizan la vejiga natatoria para percibir las vibraciones sonoras, que se pueden transmitir al oído interno a través de una serie de tubos y huesos interconectados. Uno de los órganos más importantes de los peces es la línea lateral, que corresponde con un conjunto de canales fundamentalmente longitudinales rellenos de mucus y que se comunican con el exterior a través de túbulos o aberturas que atraviesan las escamas. Las paredes de los conductos poseen unos botones sensoriales, denominados neuromastos, que detectan los más mínimos cambios de presión y vibraciones. La línea lateral es visible a ambos lados desde la cabeza hasta el pedúnculo caudal. Uno de los ejemplos donde se ve la importancia de este órgano es el caso del tetra ciego, o Astyanax fasciatus mexicanus, al que la línea lateral le proporciona toda la información que éste necesita. Otros peces han desarrollado otros órganos sensitivos especiales además de la línea lateral. Ejemplo de ello son la anguila eléctrica Electrophorus electricus y el pez elefante Natonemus petersi, capaces de detectar cambios eléctricos en el agua. En cuanto al tacto, se sabe que la piel de los peces con o sin escamas es sensible, aunque es difícil de analizar en qué medida. Las especies que se posan sobre el fondo son especialmente sensibles en la parte ventral. Ejemplo de ello son la familia de las coridoras, como la Thyrenatus que podéis ver en la imagen. Otras especies pueden palpar el fondo mediante aletas pectorales o pelvianas transformadas en largos filamentos táctiles, como es el caso de las variedades del género Trichogaster, como el Trichogaster leri o Uramiperla que se puede ver en la imagen, y en el cual podemos ver esta transformación de la aleta en largos filamentos. Por último, los peces que poseen barbas alrededor de la boca tienen una capacidad sensitiva en estas que les permite explorar el fondo así como orientarse correctamente. Un ejemplo de esta característica lo podemos ver en las botias, como la botia loachata de la imagen. En cuanto al sentido olfativo, los peces poseen 2 o 4 fosas nasales que casi nunca se comunican con la cavidad bucal. El olfato puede estar más o menos desarrollado y les sirve principalmente para detectar el alimento. El último sentido es el del gusto, que se encuentra representado por las papilas gustativas de la boca, faringe, esófago y en las barbas cuando existen, así como en diferentes zonas de la piel. Y con esto llegamos al último punto de esta presentación, que corresponde con la reproducción. La reproducción es probablemente la función más importante de todos los seres vivos, pues permite y asegura la continuidad de la especie, y en los peces se presenta de formas muy variadas. El dimorfismo sexual es muy marcado en algunos peces, y se da cuando los machos y las hembras de una misma especie pueden distinguirse entre sí debido a diferencias en su morfología externa, además de por sus gónadas. Esto puede ocurrir de forma permanente, o hacerse más evidente durante la época de la reproducción, donde la coloración puede hacerse más intensa, aparecer excrescencias cutáneas, conocidas como botones nupciales, o alargarse las aletas. También se conocen casos de hermafroditismo simultáneo o sucesivo, siendo el primero bastante excepcional, pues los sexos acostumbran a estar separados. Un caso típico es el género Siphophorus, donde los machos durante la época reproductora presentan largas prolongaciones en la aleta caudal en forma de espada. Las hembras viejas se transforman frecuentemente en machos funcionales, por lo que es posible obtener crías de un mismo individuo bajo los dos sexos distintos. En otros casos, son los machos los que envejecen y se transforman en hembras. El aparato reproductor o urogenital comprende las gónadas, que suelen ser pequeñas durante las épocas de reposo, pero que en época reproductora pueden alcanzar el tamaño completo de la cavidad abdominal. Los ovarios presentan un aspecto granulado, y los testículos un aspecto liso y de color blanquecino. Óvulos y esperma son expulsados al exterior a través del ovopositor y del espermiducto, respectivamente. Como curiosidad, los ejemplares de Poecilia spenhops son capaces de conservar el esperma en su interior durante meses. La fecundación en los peces puede ser externa o interna. La gran mayoría de los peces ponen huevos no fecundados, mientras que otros son ovovivíparos. Estos huevos pueden flotar en la superficie, hundirse hasta el fondo o adherirse sobre piedras o vegetación sumergida. En función de las características de los huevos, podemos diferenciar entre 5 tipos diferentes de puesta. La primera es la de huevos dispersos, y la realizan la mayoría de los carácidos o familia Caracidae, y parece el comportamiento menos cuidadoso en la puesta. En estos casos, la hembra deposita una gran cantidad de huevos que no cuidan y que incluso pueden comerse. Solo se salvan y continúan su desarrollo
los que quedan ocultos o protegidos por las estructuras del medio. El segundo caso es el de la puesta de huevos enterrados. Realizada por los ciprinodontios que viven en estanques o en cursos de aguas poco profundos y anuales en su duración, entierran los huevos entre el sedimento y permanecen en estado latente hasta que llega la estación de lluvias. Cabe destacar que el desarrollo de estas especies es muy rápido, para así poder reproducirse inmediatamente. El ejemplo más claro de ese tipo de reproducción es el de los krilis anuales, que siguen el ciclo mostrado en la imagen. El tercer caso es el de los huevos depositados, técnica llevada a cabo por peces gato, cíclidos y algunos caráceos que buscan lugares limpios y adecuados para la puesta. Durante las primeras semanas, uno o ambos padres protegen a las crías de los depredadores. Otros dejan el cuidado a otros organismos, como el ciprínido de Europa Oriental Rhodeus sericeus, que deposita los huevos dentro de los mejillones de agua dulce. El cuarto caso es el de los peces que forman nidos donde depositar los huevos. Los guramis o los betas construyen una base de burbujas protectoras en medio de la vegetación, y algunos cíclidos excavan hoyos en el fondo. En estos casos, los huevos están protegidos y son aireados por los padres para conservarlos limpios. El quinto caso corresponde a la cría en la boca, realizada por algunos cíclidos que construyen nidos donde ponen los huevos, que recogen posteriormente para incubarlos en la boca. Como complemento a esto, algunos cíclidos del lago Malawi, cuando se produce una situación de peligro, esconden a las crías ya vivas dentro de sus bocas. Un caso aparte es el de los ovovivíparos, que se caracterizan porque las crías cuando nacen tienen un avanzado estado de desarrollo y son capaces de vivir de forma independiente. Su desarrollo varía desde huevos que permanecen en el interior del abdomen de la hembra donde se incuban y se alimentan de vitelo, hasta las especies donde los huevos mantienen un contacto con la hembra que alimenta directamente a las larvas. Esto ha sido todo por mi parte en esta segunda presentación. Espero que os haya gustado y os haya servido para aprender algo nuevo. Para cualquier duda, consulta, ampliación, aclaración o rectificación, podéis contactar conmigo por Twitter, donde mi nombre de usuario es David Cervantes, o en el foro de acuariofilia, acuariofiliamadrid.org, donde mi nombre de usuario es David Cervantes y donde os recomiendo registraros a todos los amantes de este mundo. Saludos y gracias por la atención prestada.